día de hoy el tema que les traigo es patología de hombro. Antes de comenzar con la patología del hombro, recordarles las diferentes modalidades a través de las cuales podemos hacer la valoración de la patología del hombro. Siempre la inicial y por la que debería de comenzarse en el servicio, ya sea de consulta externa o en la emergencia, siempre debe comenzarse con una radiografía para que ésta nos oriente sobre cualquier tipo de hallazgo que puede estar condicionando el dolor. Otra de las modalidades de imágenes a través de las cuales se puede valorar el hombro es el ultrasonido de hombro, y de hecho es una de las modalidades de imagen que se está utilizando cada día con más frecuencia, al menos en el Seguro Social. Ahí en el Seguro Social, pues al menos todos los días hay un ultrasonido de hombro. Eso pues nos permite a nosotros incentivarnos a familiarizarnos en la realización del mismo. Y otra pues, familiarizarnos. Ahora, otro de las modalidades de imagen es la tomografía computada. La tomografía computada igual se hace en ambos centros hospitalarios y dentro del análisis sistemático, en aquellos estudios de tomografía de tórax, en tomografías toracoabdominales o en tomografías de cuello. Uno de los apartados en la valoración del estudio tomográfico es la estructura ósea, y en la estructura ósea nosotros podemos hacer valoración del hombro. Pero debido a que mi rotación en este mes fue el área de músculo esquelético en resonancia magnética, entonces la clase va a ir también orientada a la resonancia magnética, sin dejar también la importancia de las otras modalidades, la radiografía sobre todo. Y otra cosa es que esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera parte se va a dar en AM, la segunda parte la voy a dar en PM, ya que es un tema bastante extenso, que es imposible poderlo abarcar en cuestión de una hora. Entonces, comenzando siempre con la radiografía, aquí tengo dos imágenes de radiografía esquematizadas, donde podemos identificar la anatomía normal del hombro a través de una radiografía. Recordemos que el hombro va a estar formada por al menos 3 huesos: la clavícula, la escápula y también el húmero. Todos estos van a estar fijados por diferentes tipos de estructuras que más adelante los vamos a analizar, pero cuando nosotros estamos analizando radiografías, lo principal es la estructura ósea, es en lo que nosotros nos debemos de centrar. Entonces aquí tenemos diferentes líneas. Vamos a ver, ok. Aquí tenemos diferentes líneas que nos esquematizan las diferentes partes del hombro. Entonces podemos observar la escápula, la clavícula, el húmero. Tenemos la cabeza humeral que se va a articular con la glenoides. El húmero va a tener también otras 2 partes que son importantes, debido a que es donde se insertan los músculos del manguito rotador, que es el troquín y el troquíter, o tubérculo menor, tubérculo mayor. Entonces, en el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular, el tendón del músculo subescapular, y el resto de músculos de inserciones tendinosas se van a insertar en el tubérculo mayor. Ok, otra de las consideraciones al momento de hacer el análisis de una radiografía es el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Ok, también la glenoides va a tener un cuello anatómico y también va a tener un cuello quirúrgico. ¿Ok? Y sin restarle importancia la articulación acromioclavicular, que va a estar conformada pues por el acromio, que es un accidente de la clavícula, y
de la escápula y la clavícula. Observemos la articulación acromioclavicular, que es una de las regiones que puede pasar desapercibida en muchas ocasiones cuando nosotros estamos haciendo ultrasonido de hombro o cuando estamos haciendo resonancia magnética de hombro. Cuando analizamos radiografías hay diferentes tipos de proyecciones. En este caso se me escapó mencionarles, tenemos dos proyecciones, una anteroposterior, la que está en el lado izquierdo, y una especial axilar, donde podemos analizar las diferentes estructuras. Cada una va a tener una utilidad. En muchas ocasiones, también dependiendo de la patología del paciente, puede que no pueda realizar estas maniobras, pero en la medida de lo posible, si se pueden realizar, esta nos va a dar una perspectiva y orientarnos sobre la causa del dolor del paciente. Entonces aquí tenemos una proyección axilar donde identificamos las mismas estructuras, la apófisis coracoides, el tubérculo menor, la glenoides y el cuello de la glenoides. Otra de las modalidades de imagen a través de las cuales nosotros podemos hacer valoración del hombro es la tomografía computada, como ya les había mencionado, ya sea cuando tengamos tomografías de tórax, cuando tengamos tomografías de cuello o toracoabdominales. Entonces, siempre cuando lleguemos al apartado de estructura ósea, nosotros tenemos que hacer la valoración de la articulación acromioclavicular, como lo están observando, y también de la articulación de la cabeza humeral con la glenoides, y ver si hay algún trazo de fractura, ver si hay esclerosis, ver si hay cambios degenerativos a nivel de las articulaciones. Hacemos uso de las diferentes reconstrucciones multiplanares. En este caso tenemos una reconstrucción coronal donde nos enfocamos en la articulación del hombro. Entonces aquí tenemos una reconstrucción sagital para poder nosotros hacer la valoración del hombro, de la estructura ósea, ver si hay cambios degenerativos o si hay también trazos de fractura. Es muy importante también cuando nosotros hagamos el análisis a través de las diferentes modalidades, cuál es la causa el motivo, la indicación del estudio. ¿Okay? Es importante conocer la clínica del paciente, porque esto nos va a orientar mucho. Entonces no es lo mismo aquel paciente que tiene dolor de hombro, sin ninguna causa subyacente, o aquel paciente que ha recibido un trauma. Entonces esto es importante saberlo. Es también importante saber si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que esté en diálisis, o cualquier tipo de alteración que pueda explicarnos cualquier tipo de hallazgo que nosotros identifiquemos en las diferentes modalidades. Entonces, cuando nosotros analizamos un estudio de resonancia magnética, el protocolo que nosotros utilizamos para el análisis consta de plano axial, plano coronal, oblicuo y plano sagital. En cada plano nosotros hacemos uso de una imagen ponderada, una imagen de densidad protónica en ambas, en el axial, en el coronal y en el sagital. Si ustedes observan, en cada uno de estos planos hacemos uso de una secuencia de densidad protónica con saturación grasa, en las tres. Este es una de las secuencias más importantes, como lo ha dicho Jorge ya en otras clases. Si nosotros eligiéramos, si solo nos pudiéramos decantar por una secuencia, la secuencia en la cual nosotros haríamos una mejor valoración sería densidad protónica, tanto en el plano axial, en el plano coronal y en el plano sagital. Hay otras secuencias que nosotros también podemos utilizar para el análisis de la patología del hombro, que es el T2 eco de gradiente. Esta secuencia va a tener su utilidad.
O sea, cada secuencia en resonancia magnética nos va a dar cierta información. Entonces, en este caso, el axial T2 eco de gradiente nos va a dar información acerca de calcificaciones, de cuerpos libres, condrocalcinosis o también información del aurum articular. Para eso nos va a servir el T2 eco de gradiente. Ahora, la secuencia T2. La secuencia T2 en coronal es que se realiza. Entonces, esta nos va a dar información sobre tendinosis o sobre rotura fibrilar. ¿Por qué? Porque la secuencia T2 es una secuencia que es susceptible a los líquidos. Si nosotros tenemos una fisura o tenemos edema de cualquier, ya sea edema de médula ósea o tenemos, digamos, un desgarro muscular, entonces la secuencia T2 nos va a ayudar con mayor objetividad o con mayor sensibilidad el que la podamos identificar. Porque la densidad protónica, si ustedes lo observan, tanto en el axial como en el coronal como en el sagital, es la con la que nosotros vamos a analizar todo el hombro. Pero cuando tengamos ciertas dudas, porque van a surgir, porque la densidad protónica tiende a exagerar los líquidos. Entonces, en ocasiones, cuando tenemos, digamos, un desgarro de un tendón del manguito de los rotadores, podemos tener dudas sobre si será un desgarro o no será un desgarro. Esto porque tiende la densidad protónica a exagerar estas lesiones. Entonces, en este caso es cuando nos va a servir a nosotros la secuencia T2 para ver si realmente confirmar, si tuviéramos una duda, si hay una rotura fibrilar. Y luego, por último, la secuencia T1 sagital. Esta nos va a permitir valorar la médula ósea, ver si hay infiltración grasa muscular y ver también, pues, valorar el músculo como tal. Entonces, si ustedes observan, cada secuencia tiene su utilidad. Entonces, estas secuencias tienen que realizarse en el protocolo normal de análisis del hombro. Entonces, la principal, densidad protónica en todos los planos. Esa es con la que vamos a analizar todas las estructuras. Y luego, las otras secuencias, T2 eco de gradiente, nos va a servir para cosas en específico. Ver si hay calcificaciones, ver si hay cuerpos libres, analizar condrocalcinosis, y la secuencia T2, confirmar si hay rotura fibrilar, porque previamente tuvimos que verlo analizado con la densidad protónica, y el T1 nos va a permitir el análisis de la médula ósea. Entonces, en este caso, pues, esta es les presento la secuencia de densidad protónica con saturación grasa. Lo hacemos en los tres planos, en el sagital, en el coronal y en el axial, respectivamente, con saturación grasa. Entonces, en esta secuencia nosotros vamos a hacer la valoración de la mayor parte del hombro. Esta es la secuencia principal, la densidad protónica. Aquí tenemos otras dos secuencias. Se parecen mucho e incluso hasta se pueden confundir, pero es nuestro deber como radiólogos conocerlas. Entonces, en este caso tenemos en el lado derecho la secuencia de densidad protónica en plano axial, y en el lado izquierdo tenemos el T2 eco de gradiente, que nos va a servir, insisto, para observar calcificaciones, para analizar condrocalcinosis, etc. Y el aurum. Aquí tenemos otras secuencias, en este caso siempre en el lado izquierdo. La primera es un T2, coronal. Esta nos va a permitir confirmar desgarros tendinosos una vez ya los hayamos observado en la secuencia de densidad protónica. Y luego, en el lado derecho, tenemos plano sagital en diferentes lugares.
en secuencia ponderada en T1. La secuencia ponderada en T1 nos va a permitir el análisis de la médula ósea, de la estructura ósea, y nos va a permitir también el análisis del músculo. Entonces aquí quiero detenerme para que ustedes puedan observar cuál es cómo se observa el músculo y por qué a nosotros estas secuencias nos permiten analizar el músculo. Entonces, es importante que conozcamos cómo es que se comportan al menos algunos tejidos en la resonancia magnética. En este caso, la grasa, el plano celular subcutáneo. Si ustedes lo observan, el plano celular subcutáneo, que es todo esto es grasita, eso que se mira hiperintenso es grasita. Entonces, eso se va a ver hiperintenso tanto en secuencias T1 como en secuencias T2. Recuerden, estas son secuencias T1 y esta es una secuencia T2. ¿Ok? Si ustedes observan, la grasa se mira hiperintensa en ambas secuencias. ¿Ok? Entonces, el que tengamos grasa nos permite dar contraste a otras estructuras. En este caso, en la secuencia T1 nos permite valorar el músculo. Este es músculo, este es músculo. Este es el supraespinoso, este es el infraespinoso y este es el subescapular, ¿ok? Y aquí tenemos la clavícula, perdón, escápula. Entonces, observemos el músculo. Quiero que lo observen y vean que es un músculo grueso, que es un músculo que no tiene tanta grasa en sus fibras, ¿ok? No vemos tantas áreas hiperintensas dentro de sus fibras. Entonces, sí hay algunas áreas hiperintensas que son por depósitos de grasa dentro del músculo. Entonces, eso quiero que lo fijen, que lo tengan presente, que hay grasa en el músculo y que podemos tener diferente cantidad de grasa en el músculo. ¿Por qué? Porque más adelante, en la parte 2 de la clase, la cantidad de depósitos grasos en el músculo es necesario que nosotros lo analicemos y también lo reportemos en nuestros informes, porque de esto también va a depender qué tan buen pronóstico tenga una reparación de un desgarro. Entonces, continuamos con la clase. Entonces, la valoración de la resonancia magnética se puede hacer de dos formas. Se puede hacer por análisis de los planos o análisis de las estructuras. En lo personal, yo prefiero analizar las estructuras, estructura por estructura, en los diferentes planos, con la secuencia de densidad protónica. En lo personal, pero hay otras personas de que el análisis lo hacen por planos. ¿A qué me refiero con análisis por planos? Entonces, que observan, permítanme. Ok, ¿a qué me refiero con análisis por planos? Que ellos valoran solo, digamos, solo el plano coronal, ok, y en el plano coronal analizan todas las estructuras. Analizan los músculos, el supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso, el redondo menor. Entonces ellos, la parte ósea, la articulación acromioclavicular, el acromión, todo, exactamente todas las estructuras las valoran en este plano, ¿ok? Y después pasan al siguiente plano, en el plano sagital. En el plano sagital vienen y analizan también todas las estructuras que es permitible valorar, ¿verdad? Porque no todas van a poder ser valorables. Entonces, valoran el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular, la clavícula, la escápula, el húmero, o sea, todas las estructuras las valoran en ese plano. En lo personal, yo prefiero hacer el análisis por estructura. Veo cada estructura y la veo en los diferentes planos. ¿Y cuál es el orden que yo sigo para el análisis de un estudio de resonancia magnética? Primero comienzo con la estructura ósea, después continúo con la médula ósea, analizo la articulación acromioclavicular, trato de analizar primero aquellas cosas que yo siento que se me pueden escapar o olvidar. Eso es lo primero que yo analizo. Entonces, después de eso, yo comienzo con los tendones del manguito de los rotadores, que sería el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Y bueno, también tenemos que analizar el tendón largo del bíceps,
los ligamentos glenohumerales posterior y ver si hay derrame y el análisis de los músculos. Entonces, para el análisis de cada estructura va a ser de utilidad pues la densidad protónica cuando ya nosotros hayamos visto la secuencia de densidad protónica y vemos algún hallazgo que requiera una confirmación con otra secuencia, como por ejemplo un T2, entonces pues nos vamos, pues, porque nosotros tenemos el estudio en ese momento. Entonces analizamos la secuencia T2, analizamos la secuencia T1 cuando ya pasamos al análisis de otra estructura, como por ejemplo los músculos, porque si comenzamos con la estructura ósea, ¿dónde vamos a valorar la estructura ósea? La vamos a valorar en la secuencia T1, ¿ok? ¿Dónde vamos a valorar el músculo? También lo vamos a valorar en la secuencia T1. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera valorar, son las secuencias que yo voy a poner, pero la principal en la que nosotros vamos a analizar el estudio va a ser aquella densidad protónica en todos los planos, ¿ok? Entonces, aquí pues, estas son las secuencias que nosotros realizamos para el análisis. Secuencias T1, secuencias T2, densidad protónica con saturación grasa y el T2 seco de gradiente. Cada una va a tener sus características, pero sobre todo la secuencia T1, T2 y la densidad protónica con saturación grasa, que es la que nosotros analizamos en las diferentes frecuencias. Entonces, en este caso, pues tenemos una secuencia ponderada en T1 en video, donde analizamos, lo que analizamos aquí es la médula, ¿okay? Vemos si hay algún tipo de alteración de la médula. Aquí ya de entrada observamos de que la médula no es homogénea, sino que se mira un poco heterogénea, ¿ok? Entonces, también valoramos los músculos, solo que eso lo hacemos al final, solo que aquí se los enfaticé porque quiero que tengan presente que la secuencia T1 nos va a ayudar en la valoración muscular, ¿ok? Y por lo tanto también es necesario de que los cortes los hagamos incluyendo la escápula para ver el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular, el redondo menor. Entonces la grasa nos va a dar contraste y la grasa se va a ver hiperintensa en T1 y también se va a ver hiperintensa en T2, eso quiero que lo tengan presente. Y luego la densidad protónica con saturación grasa, pues obviamente la grasa se nos va a saturar, es decir, no la vamos a valorar en la densidad protónica. El que nosotros saturemos la grasa, eso nos permite a nosotros que analicemos otras causas de hiperintensidad de la médula ósea, que en este caso sería el edema. Porque ¿qué es edema? El edema pues son cambios inflamatorios donde va a haber una mayor congestión, y el que tengamos esa mayor congestión vamos a poder observar hiperintensas el área de la médula ósea. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos otra secuencia. Si ustedes observan, igual la grasa se va a ver hiperintensa. ¿Cómo se observa el músculo? En este caso en la secuencia T2 el músculo se mira más oscurito. Entonces, y los tendones se miran aún más oscuros, si ustedes lo observan acá. Entonces, el que ese tendón esté oscuro y cuando nosotros tenemos un desgarro, ya no lo vamos a ver así bien hipointenso, sino que lo que vamos a ver es una línea hiperintensa en sus fibras. Esas líneas nos van a indicar de que hay una rotura de ese tendón. ¿Ok? Entonces, pero nosotros no hacemos ese análisis aquí directamente en esta secuencia. Esta secuencia nos va a servir únicamente para confirmar. Recordemos que el análisis nosotros lo hacemos en la secuencia de densidad protónica con saturación grasa. ¿Ok? Y luego, pues, esta es la secuencia, la secuencia estrella, pues, donde nosotros hacemos el análisis, la densidad protónica. ¿Ok? No es objetivo de la clase que nosotros explicar la física de la resonancia a través de la cual nosotros obtenemos esta secuencia, sino el análisis de la patología del hombro a través de las diferentes secuencias. Entonces, si ustedes observan, la grasa en este caso está saturada. Entonces, si ustedes observan el tejido celular subcutáneo,
está más hipointenso en comparación a las otras secuencias que ya observamos, ¿cierto? Entonces, en esta secuencia nosotros hacemos el análisis igual, de lo mismo, de la estructura ósea, porque como aquí ya tenemos una saturación de la grasa, nos va a permitir ver si hay edema de la estructura ósea, ¿ok? También nos va a permitir valorar la estructura muscular e identificar si hay algún tipo de desgarro. Nos va a permitir valoración de la articulación acromioclavicular, también la valoración del labro, también la valoración de los diferentes ligamentos que podemos tener aquí a nivel del hombro. Ok, entonces aquí tenemos siempre un video del análisis y de los diferentes cortes que obtenemos a través de resonancia magnética. Los cortes son más gruesos en resonancia magnética en comparación a la tomografía por la forma de adquisición. Aquí no tenemos reconstrucciones, sino que aquí tenemos obtención de imágenes en el plano sagital, en el plano coronal y en el plano axial. Entonces, si ustedes se fijan, los técnicos, pues ellos que son los que realizan el estudio, ellos configuran la adquisición de estas imágenes. Entonces, tanto en el plano axial, en el plano coronal y en el plano sagital, pues ellos lo configuran. Entonces, pero si ustedes se fijan, el hombro, pues ya debido a que consta de todo este montón de estructuras, también la articulación acromioclavicular es parte del análisis, es parte del hombro y puede ser una de las cosas que esté causando dolores en los pacientes. Entonces, es importante que nosotros la valoremos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre nos toman las imágenes como deberían. En este caso, pues aquí me estoy enfocando en el plano coronal. Entonces vemos de que a nivel de la articulación acromioclavicular hay una alteración. Pero si ustedes se fijan en la obtención de las imágenes, únicamente se configuró para de que se analizara esta región únicamente, ¿ok? En el plano axial, o sea, el que estoy valorando ahorita es el plano axial. Los cortes no están incluyendo la articulación acromioclavicular, que puede ser la causa de dolor en este paciente. Entonces, los cortes debieron haberse, tuvieron que haberse llegado los cortes axiales hasta la articulación acromioclavicular. Esto es particularmente importante porque ya vamos a ver más adelante que tenemos otro tipo de alteraciones que a nivel de la articulación acromioclavicular o también a nivel del muscular o a nivel del acromio, variantes anatómicas que necesitan que se haga un estudio bien hecho. Bueno, aquí también la otra secuencia axial de 2 eco de gradiente para que la observen en movimiento. Esta nos va a permitir hacer la valoración del labrum, nos va a permitir ver, aunque ustedes la vean así toda granulada, la imagen, esta secuencia nos permite identificar calcio, ¿ok? Entonces, en este caso, en la siguiente diapositiva, podemos identificar en la radiografía a nivel de la articulación acromioclavicular que hay una masa heterogénea de componente cálcico. Entonces, en este caso, en la imagen del lado derecho, que es un T2 eco de gradiente, vemos que el calcio se observa hipointenso en comparación al resto de estructuras. ¿Esto por qué pasa? Porque el hueso, el calcio, tiene ausencia de señal. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, ¿qué es lo que valora? Valora los iones de hidrógeno. Entonces, no los iones de calcio, sino los iones de hidrógeno. Entonces, los iones de hidrógeno en los diferentes tejidos es lo que valora la resonancia magnética. Entonces, el calcio no tiene iones de hidrógeno, por eso se observan como ausencia de señal, o sea, no hay señal, por eso es que se mira hipointenso, al igual que la cortical ósea.
Ustedes ven la cortical ósea, la miran hipointensa, ¿ok? No, no en sí todo el hueso, porque el hueso no solamente está formado por calcio, sino que el hueso también está formado por médula, por grasa. Entonces, por eso ustedes observan que el hueso en sí se percibe cierta señal de la estructura ósea, pero no de el calcio como tal, que en este caso los depósitos de calcio estarían más concentrados a nivel cortical, y pues en esta región, en la masa calcificada que ya previamente habíamos visto en la radiografía, pues la observamos con mayor detalle y vemos los cambios inflamatorios que está causando en el área. Y todas estas áreas hipointensas pues, son las calcificaciones. Entonces, cuando nosotros hagamos análisis de calcificaciones a nivel de las inserciones tendinosas en el hombro, las vamos a observar así también, las vamos a observar hipointensas. Ok, entonces, comenzando con el análisis, hasta el momento solamente les he explicado las secuencias y observen de que tampoco es que como que me he analizado la física ni nada por el estilo, o sea, porque este es un tema bien extenso. Entonces, la estructura ósea, a nivel del hombro, vamos a tener diferentes huesos. Tenemos la clavícula, tenemos la escápula, el húmero, y vamos a tener diferentes articulaciones. En este caso, pues la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral. Y también tenemos otro espacio que es virtual, en este caso el D, a través del cual se desliza la escápula a través del plano muscular en el tórax. Entonces, esto es el hombro, ¿ok? Entonces, estas son todas las estructuras óseas que nosotros tenemos que valorar. La escápula, la parte más distal de la clavícula, y dependiendo, ¿verdad? de la causa de dolor, porque si tenemos un paciente que tiene con antecedente de trauma, no le vamos a mandar a hacer una resonancia magnética a un paciente con trauma, sino que lo que vamos a mandar a hacer es una tomografía computada, debido a que la tomografía nos permite o tiene mayor sensibilidad o especificidad para el análisis del plano óseo, para valorar calcio o para valorar sangre, para hacer la diferenciación entre una y la otra. La tomografía computada es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos hacer medición de la densidad, el calcio arriba de 130, la sangre entre 45 y 85 UH. Entonces, debido a esa diferente atenuación que tiene, podemos nosotros decir, no, esto es sangre, no, esto es calcio. La resonancia magnética no, y también va a depender del estadio de la sangre. La sangre, dependiendo de la degradación que tenga, va a tener diferentes, se va a manifestar de diferentes formas en las secuencias de resonancia magnética. E igual, si nosotros tenemos un paciente con trauma, y de hecho la clase yo más la enfoqué no en el paciente con trauma, sino en patología degenerativa. Por lo mismo, porque el trauma nosotros lo analizamos por tomografía. Entonces, cuando un paciente tiene dolor en el hombro, al movimiento, entonces puede tener afectación en cualquiera de estas articulaciones, ¿ok? Entonces, hay que conocerlas, hay que tenerlas presentes. Entonces, tenemos que tener presentes también las diferentes variaciones anatómicas normales que tenemos en estas estructuras óseas. Una de las variaciones es el acromión, la forma que tiene el acromión. Ustedes observan aquí, el 1 tiene una forma lineal, luego el 2 lo vemos así, un acromión curvo, y luego el 3 tenemos un acromión con un gancho, un acromión ganchoso. Entonces, estas son las diferentes formas que puede adoptar el acromión. Y es importante el análisis de esta forma, porque el que tenga una u otra puede predisponer a que haya un pinzamiento o limitación en el deslizamiento del músculo por debajo del acromión. Este es el receso
subacromial, a través del cual pasa el músculo supraespinoso. Entonces, cualquier tipo de dolor del paciente cuando abduce el brazo puede ser por un pinzamiento condicionado por el acromión. Entonces es importante que nosotros valoremos y veamos qué tipo de forma tiene el acromión. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cuál es el acromión más frecuente? El más frecuente en la población general es el número 2. ¿Okay? Es el número 2. Y los que más se han asociado a patología de pinzamiento en el deslizamiento del músculo supraespinoso son el 2 y el 3. Estos dos, ese gancho, ese que está así todo, ese que está convexo, estos dos son los que nos pueden condicionar dolor en el hombro durante la abducción. Entonces, pero no solamente va a depender de esto puede ser una de las causas, pero no es que cuando miremos un acromión de esta forma vamos a pensar directamente que es la causa. No, nosotros tenemos que hacer el análisis de todo el estudio y de cada estructura para poder decir, esta es la causa del dolor. ¿Okay? El paciente puede tener perfectamente un acromión en forma de gancho o puede tener este acromión curvo y no necesariamente tener manifestaciones clínicas. ¿Okay? Entonces son variantes de la normalidad estas. Entonces, siguiendo, otra de las variantes de la normalidad, cuando el paciente durante la infancia o durante la adolescencia tiene los discos de crecimiento, entonces en el acromión puede adoptar diferentes, tiene estos puntos de fusión. Entonces tenemos el preacromión, el mesoacromión, el metacromión y el baseacromión. ¿Okay? Estas tres partes. Hasta el momento no está osificado, los centros de osificación aún no están en un paciente joven, en un infante o en un adolescente. ¿Okay? Entonces esto, a medida va avanzando la edad, se fusiona y entonces nosotros ya tenemos el acromión como normalmente lo conocemos de un paciente adulto. ¿Okay? Como una estructura sólida. Ahora, el que no haya una fusión de estos centros de osificación puede condicionarnos a que tengamos un os acromial. ¿Ok? Generalmente el problema cuando se forma el os acromial, generalmente el centro de osificación que mayor se afecta va a ser entre el mesoacromión y el metacromión. Entonces nosotros vamos a tener como una doble articulación, o sea, vamos a tener la articulación acromioclavícula y vamos a tener otro hueso entre la clavícula y el acromio, o entre la clavícula y la escápula vamos a tener otro hueso. Entonces vamos a decir, pucha, ahí esta articulación. Entonces ese es un os acromial, que es importante que lo tengamos presente, porque es una variante de la normalidad o también puede estar condicionado en aquellos pacientes que practican deporte y hacen utilidad del brazo, en los beisbolistas, en aquellos pacientes que juegan tenis. Entonces, cuando estos pacientes, estos adolescentes, practican este tipo de deportes, también pueden generar un estrés en el acromio y puede condicionar de que los cambios inflamatorios en dicha región, porque aún no está osificado, predispongan a que se desarrolle también un os acromial. Y generalmente también, de igual forma, el que tiene generalmente problema en la fusión va a ser el mesoacromión y el metacromión. ¿Ok? Entonces, nosotros en radiografía, el os acromial lo vamos a observar así. En la radiografía anteroposterior, pues puede que pase desapercibido. ¿Ok? E incluso hasta podríamos venir nosotros y confundirlo con una fractura, pero no. Es una variante de la normalidad o complicación por estrés en aquellos pacientes que practicaron deporte. Por lo tanto, la correlación clínica es muy importante en este tipo de pacientes. Entonces, y vemos el otro plano, en este caso, pues una proyección axilar. En la proyección axilar, pues
se ve, aquí ya sí se observa con mayor definición que estamos ante una variante. Ahora, ¿cuáles son las pistas que nos van a orientar? Generalmente, el losa acromial, nosotros podemos pensar que esto es una fractura, pero no lo es. Entonces, ¿cuáles son las pistas que nos van a ayudar a diferenciar que eso sea una fractura? Entonces, la cortical. La cortical, si ustedes la observan aquí entre el losa acromial y el acromio, la cortical es como que más lineal, o sea, no se ve tan irregular. Aparte que es un paciente que obviamente si va a consulta es porque le molesta o porque tiene alteración en otra estructura, y esto nosotros lo observamos de forma incidental, o también puede ser la causa del dolor del paciente, ¿ok? Entonces, el que nosotros tengamos esa cortical lineal, porque en este caso sí tenemos un poco de esclerosis, nos da pistas a que esto es más una variante de la normalidad y no una fractura. Y aparte que también vamos a tener el antecedente de trauma del paciente. Si el paciente viene y le dice, no, yo no he tenido trauma yo en el hombro, sino que no, solo me duele. Así de repente, de la nada me empezó a doler. Entonces, es donde nosotros vamos a hacer la comparación. Muchos de los diagnósticos en radiología que nosotros realizamos lo hacemos en base a los datos clínicos que tenemos, y los datos clínicos en muchas ocasiones pues, se nos niegan. ¿Ok? Entonces, ahora, este es un video de tomografía, porque como ya les dije, la tomografía va a ser superior en el análisis de las estructuras óseas a la resonancia magnética. Entonces, en este caso, este paciente sí tiene una fractura, tiene irregularidad ahí a nivel de la cosa. No se observa como el losa acromial, no se ve lineal, sino que se observa irregular y van a haber cambios inflamatorios también alrededor de del hombro. Obviamente también va a tener el paciente el antecedente de trauma, y esto nos va a orientar más, y también vemos que hay un desplazamiento en el losa acromial. No vamos a tener esto, o sea, sino que vamos a tener una congruencia entre ambas estructuras óseas. Entonces aquí tenemos otro video. En este caso sí se trata de un paciente con os acromial, donde identificamos a nivel de la articulación acromioclavicular, vemos de que hay tres estructuras óseas. Entonces tenemos permítanme. Okay. Tenemos tres estructuras óseas. Entonces tenemos la clavícula acá, la escápula, y tenemos aquí el os acromial. Entonces, y vemos que son estructuras que están separadas. Y si observamos, esa es la congruencia entre el os acromial y la escápula, pues vemos de que tenemos una cortical ósea, o sea, no hay una disrupción, o sea, no fue que se separó el hueso, sino que vemos que hay una cortical entre una y otro, y no hay cambios inflamatorios, aparte que el paciente no tiene el antecedente de trauma, pues nosotros decimos, es un os acromial. Ahora, esto lo valoramos en el plano, mucho mejor en el plano axial de densidad protónica, como lo estamos observando, pero en muchas ocasiones, como del ejemplo que les di anteriormente, de cómo el técnico hace la adquisición, porque él es el que lo configura, la adquisición de las imágenes, entonces él puede no extenderse hasta la articulación acromioclavicular. Y cuando no se extiende la articulación acromioclavicular es cuando nosotros quedamos así, pucha, ¿y esto será un os acromial o no será? Porque esto definitivamente tiene que descartarse en todos los pacientes. Por lo tanto, toda la secuencia, todas las imágenes que obtengamos también las tenemos que obtener a nivel de la articulación acromioclavicular. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les había dicho al principio, pues, de que cuando se adquieren las imágenes, el técnico hace la configuración de obtención de las imágenes, y en este caso, aquí cuando estábamos valorando la parte axial,
aquí en la parte axial, él no se extendió hasta la articulación acromioclavicular, únicamente se quedó en este espacio, ¿ok? Ahora, otra de las áreas que nosotros analizamos de la estructura ósea es la médula, ¿ok? Y la médula la vamos a valorar tanto en T1 como en densidad protónica, ¿ok? La densidad protónica, como tiene saturación grasa, nos va a permitir valorar el edema. En el cambio, la secuencia T1 nos va a permitir qué tanta grasa tiene esa médula, ¿ok? Entonces, esto va a depender de la edad. Si ustedes observan aquí en el tejido celular subcutáneo, como les digo, ¿cómo se mira la grasa? Se mira hiperintensa, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros aquí en el hueso también lo vemos como hiperintenso, un poquito más hiperintenso al músculo, y lo vemos también de aspecto heterogéneo. ¿Esto por qué pasa? Porque tiene depósitos de médula ósea roja aún a nivel del húmero, pero vemos que el mayor componente del húmero en esta edad es más de grasa, por eso es que se mira así hiperintenso, y por eso tenemos algunas áreas focales hipointensas que corresponden a un depósito de médula ósea roja, ¿ok? Entonces, por eso el hueso en T1 se mira así, hiperintenso, porque el mayor componente que tiene es de grasa. Ok, entonces obviamente también tenemos que hacer la valoración en densidad protónica del paciente, porque el T1 nos va a servir para que nosotros sepamos qué tanta grasa tiene la estructura ósea, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, se mira hiperintensa la grasa. El edema también, ¿cómo se va a observar? En la secuencia T1 el edema, porque es como agua, se va a ver hipointenso. Entonces, en este caso, la secuencia T2 es la que nos va a ayudar a ver el edema. Entonces, por eso se tiene que analizar también en densidad protónica. Ok, entonces, aquí tenemos un esquema para representar la variabilidad de depósitos de médula ósea y de grasa en diferentes edades. En este caso, en los pacientes menores de 1 año, el mayor componente del hueso va a ser médula ósea roja. Luego, en aquellos pacientes de 1 a 10 años, el mayor componente va a ser como intermedio. Va a tener tanto médula ósea amarilla o grasa, y también va a tener similares cantidades. Luego, en aquellos pacientes adolescentes entre 10 y 20 años, aquí vemos que ya empieza a haber prevalencia de la médula ósea amarilla. Entonces va a haber más componente de grasa, y va a haber siempre algún componente de médula ósea roja. Luego, en aquellos pacientes adultos mayores de 25 años, y recordando esto de pacientes mayores de 25 años, nosotros cuando hagamos, no se los mencioné antes, cuando nosotros hagamos el diagnóstico de osa acromial, tiene que ser en aquel paciente mayor de 25 años. Nosotros no podemos decir hay un osa acromial en un paciente de 18 años, no lo podemos hacer. El paciente tiene que tener más de 25 años, o sea, nosotros tenemos que estar seguros de que realmente no hubo una fusión de ese centro de osificación. Entonces, si no hubo una fusión de ese centro de osificación, entonces en un paciente mayor de 25 años nosotros decimos hay un osa acromial, pero no en aquellos pacientes menores de 25 años. Ok, entonces vemos aquí, regresando a la parte de la médula ósea, en aquellos pacientes mayores de 25 años va a predominar la médula ósea amarilla. ¿Ok? Por eso es que se ve más amarillo, pero siempre vamos a tener algunas zonas o lagunas de médula ósea roja. Es por eso que el paciente, la secuencia esta que ya la habíamos analizado, es por eso que se observa así. Se mira hiperintensa la médula ósea porque tiene mayor componente de grasa, y se ven siempre algunas áreas hipointensas que corresponden a depósitos de médula ósea roja. Ok, entonces aquí tenemos otro ejemplo, nada más que aquí en la articulación de la rodilla, donde incluso tenemos la metáfisis, en este caso en la imagen del lado derecho ya se ha fusionado. Entonces vemos que en la imagen del lado derecho, en la secuencia ponderada en T1, vemos que se ve más homogéneamente hiperintensa en
En cambio, en el lado izquierdo vemos de que el hueso se torna de forma homogénea, tiene una densidad de señal, una intensidad de señal intermedia. ¿Ok? Entonces, eso, vamos a ver, yo creo que por el tiempo nos vamos a detener aquí. Vamos a continuar, voy a dar la siguiente parte por la tarde. Y pues siempre van a tener, y se va a grabar, entonces la vamos a tener siempre en nuestro canal de YouTube. Entonces nos vamos a quedar por lo pronto hasta aquí y vamos a continuar después con la siguiente parte. No sé si tienen comentarios, dudas, preguntas. ¿Tienen comentarios los R1 o R2 que ya han visto un poquito? Los R3. Hola, doctor. Muchas gracias por su clase. Ningún comentario, todo quedó muy claro. Bueno, felicidades, Luis. Una de las cosas importantes que usted mencionó ahí es la planeación del estudio. Para que un estudio sea diagnóstico, debe ser planeado adecuadamente. En muchas ocasiones, no todos los técnicos tienen una expertise adecuada en planear los estudios. Por lo tanto, ustedes que están en el área de resonancia musculoesquelética deben estar pendientes de cómo están haciendo cada uno de ellos estas planeaciones, para que al final ustedes tengan un estudio en el cual puedan generar un diagnóstico adecuado. En otras patologías, en otras palabras, ayudar al paciente. Por lo demás, felicidades. Muy bonita clase.